El objetivo de cualquier programa de seguridad es mitigar todos los riesgos existentes en el sistema. Mitigarlos significa eliminarlos, sin establecer un nivel de riesgo aceptable para la organización y desplegar controles que sitúen esos riesgos en los niveles aceptables. La mejor estrategia para conocer los controles de seguridad que deben desplegarse es conocer los riesgos a los que nos enfrentamos. Y en la medida de lo posible, adelantarnos a su presencia. Ya vimos que primero debemos establecer qué debemos proteger y de quién lo debemos proteger. En este vídeo nos centraremos en las amenazas y vulnerabilidades asociadas. Si recordamos, el problema de la seguridad establecimos una serie de contextos, de manera que en este vídeo nos vamos a centrar en este apartado de aquí, en los ataques. Conocernos nos ayudará a preparar mejor nuestra defensa. Un vector de ataque sirve para identificar dónde se origina un ataque, y es el camino que sigue cualquier atacante hasta alcanzar su objetivo. Por ejemplo, un vector de ataque puede ser una página web donde en un formulario de entrada no se verifique el formato del texto insertado y permita que se ejecute un ataque de inyección SQL. Una forma de abordar las amenazas existentes que puedan materializarse en nuestra organización es mediante una tabla donde representamos el posible origen de la amenaza, la posible amenaza y el objetivo social. Es importante comprender los vectores de los ataques, para poder desplegar después controles de seguridad que garanticen su mitigación, así como para poder explicar a los afectados por qué se aplican las medidas de seguridad asociadas. Como ya hemos comentado, vamos a intentar explicar distintos tipos de ataques existentes. Sin embargo, no debemos perder de vista el vector de ataque, ya que en una tecnología existe un posible ataque, no indica que ese ataque pueda llegar a ser llevado a cabo. Veamos algunos ejemplos de vector de ataques. Por ejemplo, un competidor puede estar interesado en el robo de información sensible de nuestra empresa, con el objetivo de obtener una ventaja competitiva. Un ciberactivista puede intentar llevar a cabo un ataque de denegación de servicios sobre una plataforma web, de manera que el prestigio de la organización caiga y tenga un perjuicio económico. Un empleado no formado adecuadamente en seguridad puede hacer un uso indebido de los equipos, lo que puede conllevar a que ciertos equipos se vean infectados por malware y reduzca la producción de la empresa. Por último, podemos encontrarnos con origen de riesgos de naturaleza diversa, como por ejemplo una inundación, que conlleva la destrucción de equipos asociados y que va a llevar asociado tanto la caída de la productividad de la empresa como la salud y la seguridad laboral de los empleados. Antes que nada vamos a ver una primera clasificación de los ataques. En esta primera clasificación vamos a distinguir si el ataque tiene su origen externo o interno a la organización. Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio puede tener su origen fuera de nuestra organización. Sin embargo, el robo de un equipo informático generalmente implica un ataque interno. Si prestamos atención a la complejidad de los ataques, diremos que los ataques pueden ser estructurados y no estructurados. Un ataque estructurado es aquel en el cual los pasos están preconcebidos, mientras que un ataque no estructurado es aquel que es más fortuito, es decir, que no tiene una serie de fases concretas. Por último, si prestamos atención al objetivo del ataque, vamos a detectar tres tipos de objetivos. Por un lado es recabar información sobre el objetivo, por ejemplo, utilizando herramientas como Nmap, Traceroute o PIN, alterar la información en el objetivo, es decir, ya no solo capturamos información sensible sobre el sistema, sino que deseamos borrar, alterar o añadir datos al sistema. Generalmente, en este caso, se suele aprovechar el atacante de una mala administración de los equipos con configuraciones inseguras o bien la existencia de una vulnerabilidad desconocida o no controlada. Por último, el objetivo del ataque puede ser el sabotaje de los servicios de la organización. Generalmente este objetivo lo asociamos con ataques de denegación de servicio, pero no es el único tipo de ataque orientado a este objetivo. Una vez que sabemos clasificar los ataques, vamos a ver las principales técnicas de ataque actuales. Podemos ver que tenemos gran cantidad de clasificación. Sin embargo, podemos hablar como de 5 grandes grupos. Por un lado nos encontramos con el malware, es decir, ese software con objetivos maliciosos. Vamos a hablar de botnets y amenazas persistentes avanzadas, como técnicas más actuales de ataque. Hablaremos también de la ingeniería social y por último hablaremos de ataques manuales, que son aquellos
en los cuales el atacante utiliza herramientas existentes para llevar a cabo su ataque. Primero vamos a centrarnos en el malware. Dentro del malware existen dos grandes grupos de aplicaciones. Aquellos que necesitan un programa huésped, es decir, deben embeber su código dentro de un programa para ejecutarse en el equipo objetivo y propagarse, mientras que un segundo grupo consiste en programas independientes que se pueden ejecutar por sí mismos. Dentro de los programas embebidos, podemos destacar, por ejemplo, las puertas traseras, que son un conjunto de instrucciones dentro de un programa o sistema que permiten acceder de forma no autorizada a un atacante. Generalmente las puertas traseras son introducidas por los diseñadores del programa y en ocasiones son creadas con el objetivo de saltarse las medidas de seguridad para hacer comprobaciones. Lo que ocurre es que cuando un atacante descubre esta situación, suelen explotarla. Una bomba lógica es una parte oculta en un programa que se ejecuta solo cuando se da una condición concreta. Por ejemplo, se puede disparar un ataque en caso de que en la base de datos se inserte un nuevo usuario. Un troyano es un segmento de código malicioso dentro de una utilidad que el usuario suele ejecutar frecuentemente. Generalmente los troyanos tienen la apariencia de un programa habitual, un programa confiable, y la información que recaban suelen enviarla hacia Internet, hacia un equipo controlado por el atacante. Un ejemplo sería un keylogger, que registra los inicios de sesión del usuario, copiando el usuario y la contraseña y enviando esta información a través de la red. Otro ejemplo serían los plugins maliciosos que se instalan en los navegadores web para controlar toda la información que los usuarios insertan en los formularios de las páginas web, usuarios y contraseñas, información de pago bancario o cualquier tipo de información relevante para el atacante. El resto del malware lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Un virus infecta un programa huésped modificando su código fuente, de manera que cuando el programa se ejecuta, también se ejecuta el virus. Generalmente se suele copiar en otros programas para poder propagarse. Dentro de los virus nos encontramos con gran cantidad de virus existentes. Por ejemplo, los virus parásitos son aquellos que escanean e infectan programas normales de ordenador. Los virus residentes en memoria infectan programas en ejecución, es decir, su código se inserta dentro de la memoria principal. Entre los virus residentes en memoria, uno de los más especiales son los rootkits, que lo que pretenden es sustituir procesos del sistema operativo. Generalmente se suelen centrar en llamadas al sistema. Imaginaros, por ejemplo, un rootkit que afecte al proceso que lista los ficheros del sistema operativo. En caso de que un programador haga un listado buscando algún programa desconocido, el rootkit interviene esta llamada al sistema operativo y da la salida que le interesa, de manera que puede ocultar otros programas maliciosos dentro del sistema operativo. Los virus macros son virus que se embeben dentro de documentos, Word, PDF, etc., de forma que se ejecutan cuando se abre el documento. Los virus macros además suelen ser bastante comunes, ya que se camuflan con apariencias inocentes. Esto es posible porque muchos de los formatos de documentos no son un fichero en sí, sino que corresponden a un fichero .zip que agrupa un conjunto de ficheros. Dentro de este grupo de ficheros podemos insertar pequeñas macros en lenguajes como BASIC, JavaScript, etc., que se van a ejecutar y se van a enlazar a documentos. Los virus del sector de arranque se ejecutan cuando el sistema operativo se carga, aprovechando esa pequeña memoria EEPROM que tenemos al principio y que nos permite elegir el sistema operativo. Y por último, los virus polimórficos, donde una parte del programa o gran parte del programa se cifra utilizando claves generadas de forma aleatoria, de manera que los antivirus no pueden detectar el contenido de los ficheros al encontrarse cifrados y por lo tanto no pueden detectar que realmente se trata de una aplicación maliciosa. El ciclo de vida de un virus sigue las siguientes fases. Inicialmente se encuentra dormido, es decir, el programa huésped en el que reside no se está ejecutando. Cuando un programa se ve infectado, como podemos ver aquí a la parte de la derecha, lo que suele hacer el código del virus es insertar un conjunto de instrucciones al principio del programa y al final del programa. De manera que estas instrucciones lo que suelen ir es instrucciones de direccionar el programa a las direcciones de programa donde están las instrucciones, marcar el programa con una serie de flags o variables de estado indicando que está infectado o no,
y su rutina principal suele ser localizar programas infectados, realizar todas las actividades que dañan al sistema y después ir a la primera línea del programa huésped. Al final, cuando el programa huésped se termina de ejecutar, lo que suele tener es una serie de instrucciones para comprimir y descomprimir el programa, de manera que si las aplicaciones miran el tamaño del programa, no detecte que ha incrementado su tamaño por las instrucciones del virus. Una vez que el programa está en fase dormido, pasa a la fase de propagación, que es cuando el virus llega al equipo que va a infectar, bien por correo electrónico, bien porque se ha alojado en un USB, en un documento de texto, etc. Cuando el programa huésped comienza a ejecutarse, el virus se activa. Generalmente, como ya hemos comentado, las primeras instrucciones del virus han supletado el inicio normal del programa. Cuando el virus comience a ejecutarse, siempre buscará nuevas víctimas para propagarse. Si, por ejemplo, se alojan programas, buscará otros programas similares para infectar. Si se expande por el correo electrónico, buscará la agenda de contactos del usuario para enviarse a su lista de contactos frecuentes. Tras propagarse, iniciará su fase de ejecución, que realmente lo que hará será llevar a cabo todas las acciones maliciosas para las que está programado. Tras propagarse y ejecutar sus funciones, permitirá que se ejecute el código del programa inicial y, como ya hemos comentado, intentará ejecutar también una serie de rutinas para evitar que sea detectado. Tras ese proceso, vuelve al estado de espera. En la actualidad nos encontramos con gran cantidad de ejemplos de virus que han cobrado forma por el mecanismo que funciona. Por ejemplo, el ransomware. Este tipo de aplicaciones, este tipo de malware, lo que hacen es que cifran con una contraseña los ficheros del sistema operativo y exigen un pago a cambio para desencriptarlos. En caso de usuarios domésticos puede ser que la pérdida de información sea personal y no sea grave, pero a nivel de empresas suelen tener un impacto muy fuerte en la productividad. Otro tipo de malwares son los adwares. Casi todos hemos sufrido que al entrar en un sitio web se nos despliegan gran cantidad de ventanas de publicidad. Algunas de ellas son maliciosas, es decir, pretenden que el usuario haga clic en el anuncio, lo que conlleva la ejecución de algún tipo de script maliciosa que instala generalmente algún tipo de gusano troyano dentro del equipo. Otro tipo de malware es el scareware. El scareware lo que suele hacer es darnos una advertencia de seguridad indicando que nuestro ordenador está infectado o que necesitamos instalar y actualizar algún programa para que funcione en nuestro equipo. Es decir, se basan en generar miedo para que el usuario acepte las opciones de instalar que en lugar de instalarnos un antivirus o una aplicación que va a incrementar la seguridad del equipo, va a ser todo lo contrario, instalar cualquier programa malicioso que va a hacer que perdamos el control de nuestro equipo. Si bien los virus son el sistema de programas embebidos más comunes, los gusanos son programas independientes y maliciosos que usan las conexiones de red para propagarse. Primero, para ello deben de determinar hacia dónde pueden programarse. Es decir, lo que suelen hacer es un análisis de todas las vulnerabilidades en el contexto en el que están, de manera que intentan adivinar contraseñas almacenadas con poca seguridad, intentan ver si pueden realizar un ataque basado en el desbloqueamiento del buffer de las aplicaciones, como por ejemplo Zender, o si existen puertas traseras en sistemas, como es el caso de SendMail, que permite enviar información con comandos de Bluetooth. Una vez que han determinado qué vulnerabilidades pueden explotar para poder propagarse, se suelen propagar en sus equipos. Generalmente se suelen especializar infectando el sector de arranque de la máquina y después, una vez que han infectado el sector de arranque de la máquina, se suelen beber en el sistema operativo para abrir un túnel, conectarse a un equipo remoto y descargarse el resto del código que suelen formar parte del gusano. Por último, lo que suelen hacer es mantenerse oculto para no ser descubierto. De manera que suelen ser programas que reciben en memoria principal, pueden cifrarse para dar la apariencia de una aplicación honesta y además suelen borrar ficheros que podrían delatarlos. Por ejemplo, suelen coger nombre de ficheros o de procesos del sistema operativo como host.s, borran el original y ellos se denominan a sí mismos hosts. Además, suelen cambiar periódicamente tanto el nombre del fichero malware que se está ejecutando como el identificador de proceso.
Generalmente los gusanos suelen agotar todos los recursos del dispositivo en el que recibe y también dispositivos de red, además de que suelen consumir gran cantidad de ancho de banda, ya que suelen conectarse con equipos de forma remota para intercambiar información y recibir órdenes. Una vez visto el malware, vamos a ver algunos de los mecanismos que podemos aplicar al malware. El primero es prevención, es decir, por ejemplo, evitar el contacto de redes internas con redes externas, filtrar lo máximo posible y limitar el acceso de redes internas a redes externas. Además, otra medida es un filtrado de correos y documentos de manera que impedir que las redes internas no se permita el intercambio de documentos, programas, etcétera, que sean sospechosos. Esto generalmente suele crear malestar en los usuarios de la red, ya que, bueno, pues a lo mejor a la hora de enviar un documento Word o un documento PowerPoint puede ser que se encuentren con que pues, el correo no se permite transmitir y suelen buscar las mañas, pues también, por ejemplo, extensiones, cifrándolos con compresores, etc. El segundo bloque de medidas son detección e identificación, es decir, monitorizar el sistema en busca de signos de infección y además pues instalar antivirus y antimalware tanto a nivel local como a nivel de red. Por último, el tercer grupo de estrategias es la eliminación, es decir, una vez detectada la infección, debemos eliminar el virus lo antes posible y actualizar el sistema. En este caso, normalmente nos vamos a encontrar con pequeñas herramientas que se suelen concentrar en cada uno de los virus o de los gusanos, troyanos, etcétera, que existen para su eliminación en páginas web de seguridad especializadas confiables. También es bueno estudiar cómo se ha producido la infección de ese malware para buscar medidas de seguridad que eviten pues, la posible infección del sistema en una próxima ocasión. El principal tipo de programas que vamos a utilizar van a ser los antivirus o detectores de malware. Dentro de los antivirus o detectores de malware nos encontramos a día de hoy con 4 generaciones. La primera generación eran escáneres sencillos que utilizaban firmas de virus conocidos. Una firma era una secuencia de instrucciones máquina que se encontraban dentro del ejecutable del programa, de manera que lo que hacía el antivirus o el detector de malware en este caso era revisar todos los programas que estaban en ejecución buscando ese conjunto de instrucciones en concreto. Rápidamente, pues la gente que diseña virus se pusieron a trabajar de manera que bueno, pues, el conjunto de instrucciones igual estaban desordenadas, no seguían una secuencia concreta, con lo cual despistaban un poco este tipo de antivirus. De manera que aparecieron los escáneres heurísticos. En vez de centrarse en instrucciones, se centraban en los posibles efectos de la infección, es decir, un incremento de ancho de banda, conexión con un tipo de equipos concretos, aparición de una serie de ficheros, una serie de directorios, número de procesos, un proceso en ejecución con un nombre concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en vez de comprobar una secuencia de instrucciones, lo que se comprobaba era la integridad de los ficheros. Se comparaba ficheros del sistema operativo que se conocía, el tamaño, así como el conjunto de instrucciones que solían tener registrados en el web. Tras los escáneres heurísticos apareció la tercera generación que se llaman trampas de actividades. Estos antivirus se basan en analizar las actividades frecuentes de los virus, ¿vale? Tienen una base de datos que determina el comportamiento de actividades conocidas, tanto de aplicaciones confiables como de aplicaciones no confiables de virus. En este caso ya no estamos hablando solo de las consecuencias en sí, sino de ficheros que aparecen o desaparecen, sino también de pues un flujo de trabajo dentro de la aplicación, de si se reserva tanta memoria, de si se crea o no se crea un archivo, de si hacen peticiones al sistema operativo o no, etcétera, etcétera. Actualmente estamos en la cuarta generación, donde nos encontramos con que se lleva a cabo el análisis de varias características. Lo que hacemos es que se combinan varias aproximaciones de vistas, tanto de la primera y segunda generación como de la tercera generación, buscando monitorizar completamente el sistema operativo. Además, estos antivirus actuales o detectores de malware
no solo se concentran en ser malwares a nivel de equipo o a nivel de equipo de red, sino que se combinan con firewalls locales, se combinan con aplicaciones que analizan programas generalmente de riesgo, como es el correo electrónico y los navegadores web, ofreciendo mayor cantidad de técnicas de detección de virus. Un boto zombie es un equipo infectado por un tipo especial de malware que permite a un atacante controlar completamente el funcionamiento de ese equipo. De forma que una botnet es una red de equipos zombies que se encuentran bajo el control del mismo atacante. La unión de varios equipos coordinados le proporciona al atacante una gran potencia de cómputo, lo que permite llevar a cabo grandes ataques a gran escala, generalmente orientados o bien al hacktivismo o a un beneficio económico. Así nos encontramos botnets orientadas a llevar a cabo ataques de fuerza bruta para obtener contraseñas, envío masivo de correo spam ocultando el origen, fraude de clics obligando a los equipos de la red a hacer clic en una serie de anuncios concretos para conseguir un beneficio económico, realizar trampas en juegos online o apuestas, ataques de phishing o farming, comunicaciones anónimas y lo que es más frecuente de todos, ataques de denegación de servicio distribuido tanto directos como indirectos. La potencia de las botnets se basa en que la mayoría de las personas piensan que los atacantes no van a estar interesados en sus equipos. Y por muy poca potencia de cálculo que tenga el equipo, realmente estos ataques se basan en que la unión hace la fuerza. El atacante debe establecer un mecanismo de comunicación y control con los equipos zombies. Una primera aproximación muy inocente sería que en este programa malware que infecta a los equipos se codificara de forma directa la IP del equipo maestro dentro del programa de control de remoto del zombie. Esta acción es fácil de descubrir por los administradores de red y aún más fácil de desbloquear, ya que nos vamos a encontrar que todos los equipos conectados van a generar un flujo anormal de comunicación hacia un equipo con IP concreta. Actualmente, una opción más sofisticada es pedirle a los equipos zombies que se conecten con una URL. Tras esa URL podemos ocupar el equipo maestro. Esta URL normalmente suele ser un dominio dinámico, de manera que solemos explotar una de las principales ventajas de las redes actuales, y es que el servicio DNS suele estar abierto para permitir la navegación web y es un protocolo muy común en redes, de manera que no suele estar limitado. Una posibilidad de los administradores es analizar las conexiones DNS frecuentes de los equipos y ponerse en contacto con el servidor DNS para crear un nodo subdominio, de manera que todas estas peticiones a ese DNS dinámico no lleguen realmente al equipo que está controlando la botnet, sino que se desvíen hacia un nodo falso. Los ataques avanzados persistentes, o conocidos por sus siglas APT, suelen resultar la combinación de diversas herramientas de seguridad, donde en muchos casos se explotan vulnerabilidades de vía cero. El objetivo de estos ataques suelen ser empresas con grandes beneficios en términos de patentes o de información bancaria, así como gobierno. El proceso de un ataque de este tipo suele iniciarse con una herramienta malware sencilla. Suele orientarse hacia un grupo vulnerable de usuarios dentro de la organización objetivo. El tipo de ataque que se suele utilizar en esta fase se conoce como spear phishing, donde se pretende que un usuario concreto, un grupo de usuarios en particular, del ataque, que en apariencia es una consulta legítima, son engañados para ejecutar un malware. Ejemplos de este tipo puede ser un correo con un fichero adjunto a priori inofensivo como un PDF o un enlace a un sitio web que ejecuta código manipulado Java o archivos. Casos conocidos como ataques guiados por descarga. Otros ejemplos sería comprometer la web oficial de la organización o ejecutar un envenenamiento de DNS. Una vez logra con éxito afectar el ordenador de la víctima de forma desapercibida, se conecta a los equipos de origen del ataque para descargar más malware. Generalmente este malware suele ser rootkit o troyanos orientados a conectarse de forma remota al equipo infectado. Por último, una vez que ya tenemos acceso remoto y que este acceso está correctamente instalado en el equipo víctima, se establece una conexión remota que permite a los ataques gestionar el equipo infectado a su antojo. Debido a la sofisticación del malware empleado, en muchos casos es casi imposible limpiar el equipo infectado, así como actualizarlo para hacer frente a las vulnerabilidades que van surgiendo. Los ataques avanzados persistentes no son ataques rápidos, son ataques lentos que llevan mucho tiempo y que se intentan hacer
de manera que los administradores del sistema no se den cuenta de los equipos infectados y pueda durante mucho tiempo controlar el equipo. Por último, vamos a hablar de ataques manuales. Mientras que los virus suelen ser ataques desarrollados por programadores, los ataques manuales se basan en los conocimientos de los atacantes y el uso de diversas herramientas para atacar su objetivo. En este caso se basan en los fallos de la configuración de los equipos o bien en vulnerabilidades no actualizadas para intentar hacerse con información relevante y llevar a cabo sus ataques. El escenario más común es aquel que comienza con el atacante analizando mediante herramientas como XMA o XPRO los equipos conectados a la red, detectando puertos abiertos y buscando la máxima información disponible para poder explotar cualquier vulnerabilidad configurada o inapropiada. Dentro de los atacantes manuales vamos a distinguir tres fases, una de reconocimiento, otra de ataque de acceso directo y de negación de servicios. Un ejemplo de ataque manual sería el siguiente. Primero realizaríamos una consulta sobre información del objetivo. En este caso, el atacante está buscando información sobre qué equipos existen en la red. Existen varias herramientas, incluyendo la propia búsqueda en Google, el sitio web de organizaciones, WHOIS y otras muchas. Después inicia un barrido de PIN en la red de destino. La consulta de información por lo general revela alguna de dirección red del destino. El atacante puede iniciar un barrido de PIN para determinar qué direcciones IP están activas. Tras eso, el atacante suele iniciar un escaneo de puertos de las direcciones IP activas para determinar qué puertos o servicios están disponibles. En este caso, utilizaríamos escáneres de puerto como son Nmap, SuperScan, AngryPScan o NetScan Express. Las herramientas que vamos a encontrarnos dentro de los ataques manuales las podemos clasificar en los siguientes grupos. Por un lado, vamos a tener cracks de contraseña. Son herramientas orientadas a recuperar las contraseñas de los sistemas que generalmente se van a encontrar cifradas y protegidas con mecanismos de seguridad. Después vamos a encontrarnos con redes para herramientas inalámbricas. Estas herramientas se utilizan para detectar vulnerabilidades en las redes inalámbricas que, como ya hemos visto en anterioridad, son bastante abundantes. El siguiente grupo de herramientas son de escaneo de red, lo que permite comprobar la configuración de los dispositivos de red, servidores y equipos. Otro grupo muy importante de herramientas son los sniffer. Son herramientas encargadas de capturar y analizar paquetes de red. El penúltimo grupo de herramientas posibles son los detectores de rootkits, que permiten verificar la integridad de directorios y ficheros con el fin de localizar programas malware de tipo rootkit. Y por último, el último grupo de aplicaciones van a ser generadores de paquetes. Son herramientas que permiten generar paquetes falsos que nos van a permitir comprobar la configuración de firewalls. Cualquier ataque suele comenzar con una fase de reconocimiento en la que el atacante intenta averiguar tanta información sobre la víctima como le es posible. Para que un ataque más complejo tenga éxito, es fundamental detectar información sobre la red de la organización objetivo, los objetivos que se ofrecen, así como posibles vulnerabilidades. En muchos casos, en los ataques de reconocimiento se suelen dividir en dos grandes grupos, maliciosos y no maliciosos. Los no maliciosos son aquellos que acuden a Internet para buscar información, desde búsquedas en Google o sistemas como el WHOIS, hasta ataques más concretos que ya ya tienen una orientación más maliciosa, utilizando herramientas de escáneres de vulnerabilidades y herramientas de explotación. Los ataques de exceso intentan explotar vulnerabilidades conocidas en los servicios de autenticación, servicios web y FTP para lograr acceso a cuentas online, bases de datos confidenciales y cualquier información sensible disponible. Luego, todos los esfuerzos del atacante están orientados a conseguir información sensible, lograr acceder a las zonas protegidas de la red o lograr una escala de privilegios en su usuario. Generalmente nos encontramos con los siguientes ataques. Ataques de contraseña, donde los atacantes intentan descubrir contraseñas críticas del sistema, utilizando diversos métodos como la ingeniería social, ataques de diccionario, ataques de fuerza bruta o detección de redes. Los ataques de contraseña de fuerza bruta implican intentos repetidos utilizando herramientas como Firecrack, Lockcrack, Hydra, RainbowCrack y Medusa. Explotación de la confianza. Un atacante utiliza privilegios no autorizados para acceder a un sistema, posiblemente comprometiendo su objetivo. Redirección de puerto. Esto ocurre cuando un atacante utiliza un sistema comprometido como base para los ataques contra otros objetivos.
Un ejemplo sería después de un envenenamiento ARP capturando paquetes dirigidos hacia otro equipo. Ataques de hombre en el medio. El atacante se posiciona entre dos entidades legítimas para leer o modificar los datos que pasan entre ambas. Ataques de desbordamiento del buffer. Esto es cuando un atacante explota la memoria de buffer y lo sobrecarga con valores inesperados. Generalmente lo que hace el sistema, la consecuencia de este ataque, lo que hace es que el sistema no funcione correctamente, generando un ataque de denegación de servicio. Se estima que aproximadamente un tercio de los ataques maliciosos tienen su origen en un desbordamiento de buffer. IP, MAC, DHCP, spoof. Los ataques de spoofing o de suplantación son ataques en los que un dispositivo intenta presentarse como otro falsificando datos. Hay varios tipos de ataques de suplantación de identidad. Por ejemplo, podemos suplantar la dirección MAC cuando un equipo acepta paquetes de datos basándose en la dirección MAC de otra computadora. Por último, tenemos los ataques de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio pretenden consumir todos los recursos críticos del equipo víctima de forma que no pueda ejecutar su función con normalidad. Si el ataque es llevado por un único equipo, ya lo llamaremos denegación de servicio. Pero si este ataque suele ser mediante un grupo de equipos en Internet coordinados, se suele llamar un ataque de denegación de servicio distribuido. Además, vamos a hablar de ataques de denegación reflejados, que son aquellos en los que no atacan directamente a la víctima, sino que se suele pedir a un equipo honesto peticiones en nombre de la víctima y la víctima se ve desbordada por la cantidad de respuestas recibidas. Las principales fuentes de denegación de servicios son paquetes maliciosamente formateados, es decir, cuando un paquete con formato incorrecto es enviado a un equipo o aplicación y el receptor no lo puede manejar por una condición inesperada. Por ejemplo, un atacante envía paquetes que contienen errores que no pueden ser identificados por la aplicación. Envía paquetes mal formateados. Esto hace que el dispositivo receptor intente procesarlos y se bloquee o se ejecute muy lentamente. Un ejemplo de este tipo de ataque es el famoso ping de la muerte. Es un ataque de dado donde el atacante envía un paquete de petición echo con un tamaño mayor del máximo de paquete permitido, que sería 65.535 bytes. El host receptor no sería capaz de manejar un paquete de ese tamaño y se bloquearía. El segundo tipo de ataque el segundo tipo de fuente de denegación de servicios sería una gran cantidad de tráfico. Esto es cuando una red, host o aplicación es incapaz de manejar una enorme cantidad de datos, haciendo que el sistema se bloquee o se vuelva extremadamente lento. Ejemplos de este tipo de ataques sería un ataque Smurf, que es un ataque de dado donde un atacante envía una gran cantidad de peticiones ICMP a varios destinatarios. El uso de múltiples receptores amplifica el ataque. Además, la dirección de origen del paquete contiene una IP falsificada de un objetivo previsto. De manera que además nos encontramos con un tipo de ataque reflejado. Los ataques en MUS se suelen mitigar con el comando no IP dirigido a difusión, que es una configuración de interfaz predeterminada en la mayoría de los routers. Sin embargo, la técnica de amplificación sigue siendo utilizada con nuevas formas de ataques, por ejemplo, mediante los ataques reflejados basados en DNS. Otro tipo de ataque basado en grandes cantidades de tráfico es la inundación por paquetes TCP/SYNC. En este tipo de ataque, un hacker envía muchos paquetes de solicitud de sesión TCP/SYNC con una dirección IP falsa a un objetivo concreto. El dispositivo de destino intenta responder con paquetes TCP/SYNC ACK a la dirección IP falsificada y espera un paquete TCP ACK. Sin embargo, la respuesta nunca llega y el host de destino está abrumado con la cantidad de TCP entreabiertas que tiene en su tabla de conexiones. En esta imagen podemos ver la diferencia entre un ataque de negación de servicio distribuido directo, donde los equipos infectados directamente envían sus peticiones al equipo víctima. Sin embargo, en un ataque distribuido inverso o reflejado, la situación es distinta. Los atacantes envían peticiones fraudulentas a servidores honestos, como por ejemplo un servidor DNS o un servidor web. Estas peticiones suelen involucrar que la respuesta tenga un tamaño de bytes considerable. Por ejemplo, si lo hacemos con una petición por un nombre de dominio y solicitamos además el registro completo asociado. De forma
que la víctima recibe un aluvión de respuestas del servidor que nos solicita y se ve desbordado por la cantidad de información que puede llegar a solicitar. Tener en cuenta que el registro completo de una dirección DNS puede ser superior a varios megas de información. De manera que si tenemos una red de atacantes bastante considerada, el receptor puede llegar a recibir grandes cantidades de información. Si estáis interesados, podemos visitar la web Digital Attack Map, donde podremos comprobar los ataques de denegación de servicio distribuidos que tienen lugar en el mundo y son detectados por las principales plataformas de servicio de Internet. De manera que, además de hacernos una idea de cómo funciona este tipo de ataques, podemos ver también en la parte inferior un histórico de las denegaciones de servicio que han tenido lugar. Si además nos interesa ver la taxonomía de ataques de denegación de servicio, podemos visitar la siguiente web, Centro Nacional de Seguridad. Un ataque de ingeniería social son aquellos ataques que pretenden manipular a los usuarios de un sistema para que realicen ciertas acciones o divulguen cierta información. Generalmente los ataques de ingeniería social suelen basarse en la buena voluntad de los usuarios, así como la posibilidad de engañarlos presentando una información con aspecto de ser fiable. Entre los múltiples tipos de ataques basados en ingeniería social destacamos los siguientes. Phishing. Presenta un correo electrónico con aspecto de ser oficial que suele derivar al usuario a un enlace web. Cuando el usuario hace clic en este enlace, se le conduce a un servidor fraudulento donde se le solicitan datos sensibles. Spear phishing es un caso particular de phishing donde el mensaje de correo electrónico ha sido personalizado y se focaliza en una organización en concreto o en un conjunto de usuarios en particular. Whaling utiliza el concepto de mensajes adaptados, sin embargo el objetivo del ataque es más amplio. Generalmente suele centrarse en los objetivos de una organización. El farming atrae a las víctimas mediante los nombres de dominios de servicios comprometidos. Cuando una víctima intenta visitar un sitio legítimo, el servidor DNS fraudulento le proporciona la dirección IP de un servidor malicioso. Pretesting es cuando un atacante llama a un usuario y le intenta sacar información sensible mediante mentiras. Phishing es similar a phishing, pero en lugar de utilizar el correo electrónico, se utiliza el teléfono. Y smishing es lo mismo, pero con mensajes de texto. De spam ya hablamos en el tema del correo electrónico. Tailgating es cuando un atacante persigue a un usuario autorizado hasta llegar a instalaciones seguras. Baiting es cuando un atacante deja un dispositivo USB infectado en una localización pública, por ejemplo, un baño o una cafetería de una organización. El usuario que lo encuentre lo utiliza en su equipo, infectando la red con el malware. Malvertising consiste en añadir malware o enlaces maliciosos a un anuncio o publicidad web legítima en una página web. Por último, después de ver todos estos ataques, os recomendamos que debemos mantenernos alerta de los posibles nuevos ataques que puedan surgir. Por ello es importante visitar las webs dedicadas a recopilar alertas de seguridad y vulnerabilidades, como por ejemplo las alertas de seguridad de la Oficina de Seguridad de Internet, OSI, que está orientada al público en general, así como a INCIBE, orientada a empresas y profesionales de la seguridad, que son publicadas por el gobierno español. O podemos también visitar dos webs americanas dedicadas a Tradfield, el NIST y el USCERT. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que este vídeo os sea de gran ayuda.